¿Cómo están, señores? Es un enorme gusto para la Escuela de Gobierno y Gestión Pública desarrollar este webinar con respecto a esta ley, la nueva ley del teletrabajo, que es ya para algunos de nosotros no es mucha novedad, ¿no? Porque a partir del año 2020 muchos de nosotros venimos desempeñándonos de esa manera contractual, en esa modalidad de trabajo. Sin embargo, ahora ya ha salido una ley, esto tiene, por supuesto, algunas obligaciones para la institución, también para el colaborador o el trabajador, aplicaciones, algunas condiciones que la institución tiene que garantizar para el teletrabajo y, por supuesto, también el colaborador en la misma reciprocidad. Este tema, como ya se ha indicado hace un momento, ya se viene aplicando, pero vamos a ver qué novedades más nos trae y vamos a empezar. Asimismo, vamos a analizar algunos pronunciamientos de Servir con respecto a la contratación administrativa de servicios CAS, que todavía tienen algunos dilemas. Muy bien, bienvenidos, por favor, nos escuchan, por favor, para poder ya dar por inicio a esta conferencia. Mi nombre es Misael Rivera, siempre será un gusto para nosotros, para la familia de RIC Consulting, desarrollar estas capacidades, estas competencias, estos conocimientos para las personas que se desarrollan en el ámbito profesional, en este caso en la administración pública. En nuestros años de experiencia hemos venido desarrollando estos temas aplicada a la gestión pública ya hace un poquito más de 19 años. Nos hemos ido especializando, hemos ido investigando estos temas para poder mejorar la calidad que en todo momento es nuestro impulso. Esto tiene un único objetivo, brindar cada vez un servicio de mayor calidad. Aquí tenemos la ley 31572, que ha sido aprobado hace una semana, el 11 de septiembre exactamente. Vamos a ver si aún está vigente. Ahí hemos tenido acceso a sus preguntas que ustedes han planteado. Vamos a desarrollarlos a partir de este momento. Ahí está un resumido eje temático: implementación del teletrabajo, entrega y uso y cuidados de equipos. Obviamente la institución tiene que proveer estas herramientas, estos instrumentos de trabajo a los trabajadores. Vamos a ver jornadas, entre otras preguntas que ustedes van a plantear, por supuesto. Asimismo, hemos apartado un segmento especial en esta teleconferencia que vamos a hablar con respecto a este pronunciamiento de Servir para la contratación del personal CAS a plazo fijo. De hecho, los CAS todavía están dando que hablar porque hay muchísimas consultas que hemos recibido al respecto. En breve estará con nosotros el doctor Guillermo Miranda. Él es actual vocal de la segunda sala del Tribunal del Servicio Civil. Él va a estar con nosotros, en breve lo vamos a presentar. Esta conferencia tiene por objetivo no solamente desarrollar estos temas, sino también que conozcan los servicios que nosotros brindamos de manera permanente. Asimismo, en mi experiencia no solamente profesional, sino también académico, hace algunas semanas atrás nada más, también sustenté el tema de investigación para optar el grado de magíster en gestión pública, y mi tema de investigación fue gestión de la capacitación en el servicio civil. Les comento ello porque está directamente relacionado con lo que el día a día nosotros hacemos. En el Perú se ha tenido muy a menos, al menos a la luz de las evidencias se puede decir ello, el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Esto es de años atrás, pero ya haciendo un esfuerzo en el Estado, a partir del año 2003, bajo la aprobación de la Ley Marco del Empleo Público, se da un enfoque, ¿no?, para poder mejorar las capacidades del servidor público. Al menos ahí se contemplaba específicamente el tema del desarrollo profesional de las personas que trabajan en el Estado.
Esto se fue cristalizando y consolidando a partir de un conjunto de decretos legislativos que se han dado en el año 2008. Ahí por primera vez se habla de un ente rector de los recursos humanos, ¿no?, propiamente dicho, ¿no?, que fue aprobado bajo el decreto legislativo 1023. Se habla de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ente rector de los recursos humanos y la capacitación. Ahí también se aprueba, acuérdense, el CAS bajo el decreto legislativo 1057, ¿no?, entre otros paquetes normativos que han traído grandes cambios, ¿no? El objetivo es no solamente unificar la carrera en la administración pública, sino tener ese espíritu de progresión, de meritocracia, ¿no?, donde los puestos en la administración pública solamente estén bajo la dirección de personas que realmente tienen las condiciones para estar en estos cargos. Luego, más adelante, en el año 2013, se aprueba la Ley del Servicio Civil, y ya ustedes saben un poco la historia, que ya ha pasado un poco más de 7 años, y hasta ahora todavía no vemos una institución que haya migrado a esta ley. En particular, en mi opinión personal, eso podría resolver muchos problemas en la administración pública, ¿no?, porque tenemos diversos regímenes laborales, muchos de ellos bastante desiguales, realizan la misma función, ¿no?, pero tienen condiciones y expectativas y ingresos diferentes. ¿Y cómo puede ser posible ello? Entonces, la ley del servicio civil para mí un poco que regulaba, ¿no?, pero si uno investiga un poco, revisa un poco cómo esto se va desarrollando en otros países, sus frutos son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el caso de Chile o el caso de Colombia, donde se ha ido desarrollando mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí en el país se politiza mucho ello. Para nadie, yo creo que, y termino con esto la reflexión, para nadie, yo creo que es poco relevante, por no decir otro término, contar con profesionales capaces. Por ejemplo, hagamos un breve ejercicio. Si usted tuviera un negocio, ¿de acuerdo? Usted ha ahorrado responsablemente durante 20 años de su trabajo y recibió su liquidación. Vamos a ponerle una cifra ya. Usted recibió 100.000 soles de su producto de su trabajo. Y usted agarra y invierte en un negocio. ¿De acuerdo? Usted es un emprendedor, hace su perfil de negocio y lo invierte. Yo le hago una pregunta. ¿A quién le gustaría usted invitar a que forme parte de su proyecto? El recurso humano que usted contrata, vale decir su administrador, el área de ventas, el área de marketing, ¿por quién cree usted que debe formar parte de este grupo humano, de este recurso humano? ¿Usted no contrataría al menos al mejor? Claro, que el presupuesto le alcance, por supuesto, no solamente en conocimiento, sino en capacidades, en idoneidad. Porque ¿qué pasa si su inversión le pone en riesgo a una persona que se podría de repente sustraer o robar o de repente mal invertir sus recursos, su negocio? Imagínense. Si trasladamos a la administración pública, imagínense la contraprestación de bienes y servicios que el Estado está otorgando a la gente, que nosotros somos los usuarios y estamos recibiendo esos bienes y servicios que las entidades proveen a través de las instituciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense por quiénes están siendo administrados esos recursos. Hasta el año 2018-19, si no mal recuerdo, estaba como presidente de Servir el señor Juan Carlos Cortés, ¿no? Él en una entrevista puntualmente dijo que el 40% de las personas que trabajan en el Estado no estaban calificadas para asumir dichos
puestos en la administración pública. Por lo tanto, estos temas de las capacidades y las competencias es sumamente relevante, teniendo en cuenta que a partir del año 2016 para adelante estamos hablando de la cuarta revolución industrial, teniendo en cuenta, señores, que hoy por hoy estamos bajo un desarrollo vertiginoso de la tecnología, donde hablamos de la inteligencia artificial, hablamos la incorporación ya de otros conceptos que para nosotros no es tan ágil, ¿no? Y por ello también hablamos ahora del teletrabajo, ¿no? Una modalidad que lo ha adelantado muchísimo producto de la pandemia. Entonces, como se dan cuenta, es un tema sumamente coyuntural y relevante, ¿no? Hablar de los temas de competencias y capacidades. Por ello es que este estudio se ha realizado y algunos alcances de los mismos les daremos en esta conferencia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. ¿Ya estará con nosotros, por favor? ¿Cómo están? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Misael. Un gusto de encontrarte después de algún tiempo. Excelente, Saludos. doctor. Precisamente, bienvenido, muchas gracias. El doctor Guillermo Miranda es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo y Alicante y magíster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social por la Universidad Alcalá de Henares, España. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, docente de universidades como la Ruiz de Montoya, Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, él es miembro asesor del despacho ministerial y viceministerial del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha sido jefe de la Oficina General de Asesoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Salud, a quien le doy la más cordial bienvenida y empecemos a hacer reflexiones con respecto a este tema, con respecto a la ley del teletrabajo. A ver, son dos temas, ¿no? Los que, digamos, hay que tratar. Uno, primero, tiene que ver con el teletrabajo, con la ley, digamos, que regula o establece nuevas reglas, ¿no? Para lo que se llama, denomina el teletrabajo. Y luego está la posición técnica de servir, ¿no? Respecto de la estabilidad laboral en el régimen CAS, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos dos temas. La idea es, en realidad, hacer una exposición descriptiva, ¿no? Digamos, una exposición descriptiva del estado de la cuestión en los dos temas y seguramente, bueno, tendremos que encuadrar la descripción siempre dentro de un sentido valorativo, ¿no? Porque a veces solamente describimos reglas, pero no comprendemos que las reglas son expresión de un valor, ¿no? De derechos fundamentales, a veces de un balance que se hace que hace la ley entre varios derechos fundamentales. Y es importante siempre tenerlos en cuenta, porque esos valores son como digamos, la sustancia, ¿no? Que está ahí entre las rendijas de la norma, ¿no? Entonces, primero veamos el teletrabajo. Se ha publicado la ley 31.572, ¿no? Una ley, digamos, novísima, una ley, ya veremos la entrada en vigencia, los plazos de entrada en vigencia, pero es una ley que no está reglamentada y que pone la cuestión del teletrabajo, digamos, nuevamente digamos, la innovación normativa, en el debate,
en la capacitación, ¿cierto? En la interpretación, ¿no? Como toda norma nueva genera muchas dudas, ¿no? Y luego, en la medida que va añejándose y va aplicándose y se emiten informes administrativos, posiciones judiciales, entonces se van encuadrando, afinando las interpretaciones, ¿no? Entonces va habiendo una suerte de consenso interpretativo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, el tema del teletrabajo, la cuestión del teletrabajo, eh, creo que hay que encuadrarla bien. Es decir, el teletrabajo no es un régimen laboral, primero, ¿no? O sea, voy a decir qué es el teletrabajo primero diciendo que no es, ¿no? No es un régimen laboral, ¿no? Es decir, el teletrabajo tampoco es un sistema de contratación, ¿no? Tampoco es un tipo de contrato laboral, ¿no? El teletrabajo es en realidad una modalidad de trabajo, ¿no? Mientras algunos laboran físicamente en el centro de trabajo, digamos, digamos, la localización típica, ¿no? Trabajar presencialmente, ¿no? En el centro de trabajo, en la fábrica, en la entidad pública, en la empresa, ¿no? En el caso del teletrabajo se produce una suerte de deslocalización. Ya no se trabaja presencialmente en el centro de trabajo, ¿no? Dentro de los linderos de la fábrica, de la entidad pública, dentro del ministerio, etcétera, sino que ahora uno trabaja, digamos, a distancia, ¿no? A través de medios telemáticos, ¿no? A través del Internet, y eso es el teletrabajo, digamos, ¿no? Eh, a esta cuestión se le llama el teletrabajo. Entonces, este cambio, esta alteración del lugar de trabajo, ¿no? Donde se prestan los servicios, eh, digamos, si es que, o sea, nosotros distinguimos respecto de las dimensiones del trabajo, respecto digamos, cómo trabajo, es decir, qué prestaciones tengo que realizar, qué obligaciones tengo, cuál es el conjunto de las funciones que tengo, para qué me han contratado, ¿no? ¿Qué atribuciones tengo? En fin. Es decir, el elemento, digamos, el contenido de mi prestación, ¿no? El elemento de cualidad, digamos, del servicio, de la otra dimensión que tiene que ver con el tiempo de trabajo, ¿no? Mi jornada de trabajo, cuántas horas durante el día o durante un ciclo mayor, como puede ser cuántas horas a la semana, ¿no? Eh, Aparece una tercera dimensión. Está cómo, está cuánto tiempo, y luego está la dimensión del dónde, ¿no? ¿Dónde trabajo? ¿No? ¿Dónde presto mi servicio? ¿No? O sea, en la medida que la relación laboral supone una relación, un vínculo personal, es decir, el trabajador es una persona de carne y hueso, ¿no? Mientras que el empleador puede ser un ente ley, una persona jurídica, una entidad pública, ¿no? Que tiene personal directivo, el trabajador es necesariamente una persona natural, de carne y hueso, que por lo tanto tiene una dimensión espacial. ¿Dónde está? ¿No? Y ese dónde está, digamos, ese lugar de trabajo donde ejecutas tu actividad, donde pones a disposición tu fuerza de trabajo, es el lugar. Entonces, el lugar, típicamente ha sido el centro de trabajo como una dimensión física, ¿no? Material, ¿no? Eh, y bueno, en los últimos años, por el desarrollo del Internet y a propósito de la pandemia, que digamos aceleró el trabajo a través del Internet, entonces aparece la dimensión del teletrabajo, ¿no? O, digamos, o de trabajo remoto, ¿no?
el trabajo remoto en realidad significa teletrabajar. Lo que sucede, y bueno, ya veremos ahí por qué se hace la distinción, pero eh, el fenómeno es el mismo, digamos, ¿no? No trabajar presencialmente en el centro de trabajo, sino estar deslocalizado en algún lugar prestando servicios a través de medios telemáticos, de medios digitales, a través del Internet, ¿no? Bueno, como sabemos, a propósito de la pandemia, esto no solo afectó, o sea, el ejercicio de actividades de la vida, ¿no? No solo afectó el trabajo, ¿no? Hay otro tipo de dimensiones que también se vieron afectadas, ¿no? En la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, las universidades, la teleeducación, digamos, ¿no? O la telemedicina, ¿no? O los colegios, ¿cierto? Los chicos, los colegiales trabajando, estudiando, o sea, ya no estudiando en el aula, típicamente. Entonces, bueno, esto impactó de manera horizontal en, digamos, sabemos todas las dimensiones de la vida, y entonces, y particularmente en el mundo del trabajo, en el derecho del trabajo. Esa es una cuestión. Y entonces, eh, el objeto de la ley, bueno, lo que debe ser el objeto de la ley, es identificar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, ¿no? Para los derechos del trabajador, pero también para la organización empresarial, que requieren tener una regulación, ¿no? O sea que el cambio de la localización y el trabajo a través de la Internet genera, claro, determinadas situaciones, ¿no? Posibilidades para la organización empresarial, posibilidades para la conciliación, digamos, o la coordinación de las dimensiones de la vida del trabajador, ¿no? O sea, la vida familiar, por ejemplo, del trabajador. Y entonces, estas cuestiones, eh, estas dimensiones jurídicamente relevantes son las que de alguna forma aparecen, obtienen una, una regulación, ¿no? Eh, entonces, la primera cuestión, no estamos ante un régimen laboral, ¿no? No es un régimen laboral nuevo, no estamos tampoco ante un tipo de contrato nuevo, ¿no? Los tipos de contratos se distinguen principalmente por cuestiones de estabilidad laboral. La cuestión del teletrabajo nada tiene que ver con la estabilidad laboral, ¿no? Sino, o sea, no altera la dimensión de protección del trabajo, es decir, de la continuidad de la relación, sino el lugar. Esa es la dimensión alterada y sobre eso hay una serie de cuestiones que entonces se presentan, ¿no? Eh, y otro tema, evidentemente, tiene que ver con esto de que a propósito de la pandemia y el uso intensivo del trabajo a través de Internet, eh, y otras actividades, es cierto que entonces se planteó la cuestión de que efectivamente era posible trabajar de manera de distancia, y muchas personas vieron allí una oportunidad precisamente para coordinar, ¿no? Para poder articular con los otros espacios de su vida, y entonces cuidar a los hijos, a la familia, en fin, ahorrarse en el tiempo del traslado, ¿no? Pero claro, eso también tuvo una consecuencia. Por ejemplo, había trabajadores que ya no se les pagaba pues la movilidad y entonces, eh, o el tema, bueno, en fin, varias cuestiones, ¿no? O preservar la propia salud en el caso de las reglas del trabajo remoto para las personas que tenían comorbilidades vinculadas con la COVID, en fin. Es decir, creo yo, en buena cuenta lo que también hay que decir es que producido el fenómeno, producida la situación concreta de aplicación del trabajo a distancia a través de Internet, es también cierto que el trabajo no va a ser igual, no va a ser el mismo, ¿no? Eh, Porque entonces los empleadores y los trabajadores saben de las posibilidades, ¿no?, que tiene esto para
coordinar precisamente otros derechos. ¿Bien? Ahora, el ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Esta norma tiene un ámbito de aplicación. ¿A quiénes se aplica? Bueno, a todos. Sector público y sector privado, de manera general, ¿no? A todas las entidades públicas y a todas las empresas. Ya veremos, claro, cuándo es que entra en vigencia, ¿no? Pero en principio se aplica a todos. Cuando entre en vigencia estas normas, todas las reglas de trabajo remoto quedan derogadas, ¿no? Hasta que no entre en vigencia esta norma, eh, las reglas de trabajo remoto siguen vigentes. Claro, hay otra condición, además, y estarán vigentes hasta que continúe la declaración del estado de emergencia, que es una de las condiciones de vigencia sobre las pocas reglas que hay sobre trabajo remoto. Y aquí hago una precisión, entonces creo que es necesaria, que es esto de trabajo remoto y teletrabajo, ¿no? Yo he dicho, bueno, el fenómeno es el mismo, es decir, trabajar a distancia utilizando el Internet. Eh, sin embargo, sin embargo, antes de esta ley de teletrabajo, existió alguna regulación previa sobre el tema de trabajo, pero tuvo escasa aplicación, ¿no? Tuvo escasa aplicación, de alguna forma era una norma algo compleja, ¿no? En su aplicación tenía varios trámites administrativos. Bueno, y por otro lado nunca había habido una pandemia, entonces, digamos, la inercia, la costumbre de llevar las cosas de una determinada manera, de organizar el trabajo, la organización empresarial o la organización de la administración pública de una manera, bueno, generaba, creo que una baja aplicación, ¿no? Pero cuando aparece la pandemia, se presenta un problema, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Es decir, la continuidad del servicio a distancia, ¿no? O sea, continuar con las actividades a distancia, habiendo una regla de inamovilidad social obligatoria de las más rígidas de la región, ¿no? Y entonces esto trajo un problema normativo. Bueno, pero ¿qué reglas aplicamos? Porque las reglas vigentes, que se denominan de teletrabajo, ¿no? Son muy rígidas. Y entonces, ¿qué autorizaciones va a haber? ¿No? ¿Cómo se van a autorizar los millones de trabajadores? ¿No? En fin, entonces se requerían reglas mucho más flexibles, menos, digamos, de menos contenido interventor en la autonomía privada. Y entonces aparece esta idea de, bueno, de otras reglas mucho más simplificadas, ¿no? Es decir, digamos, cero trámite administrativo, eh, ningún tipo de derecho de compensación por el uso de los equipos propios, de la energía, el espacio, etcétera, del trabajador. Y nada, se trataba de eso, ¿no? Entonces, de tener reglas muy simples para resolver una emergencia nacional, ¿no? Y continuar con las actividades. Y entonces ese conjunto de reglas y además preservar la vida de ciertos trabajadores que tenían comorbilidades, ¿no? Sin perjuicio de que aquellos que no la tuvieran pudiesen trabajar, ¿cierto? Desde la casa para, no, o sea, para garantizar un distanciamiento social, ¿no? Entonces, para no tuburizar los servicios de transporte, para no congregar gente en los centros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a esas reglas mínimas se le llamó trabajo remoto, pero evidentemente el fenómeno es el mismo. Y entonces lo que hace esta regla es decir, bueno, muy bien, esta regla es para los tiempos normales, ¿cierto? Ya la pandemia en principio está acabando, así que cuando entre en vigencia esta regla, esta va a regular todo el trabajo a distancia por internet, ¿no? Entonces las reglas del teletrabajo, del trabajo remoto, que ya entonces acabo de explicar qué son, terminan ahora cuando entre en vigencia esta ley, y ya veremos cuándo entre en vigencia. Esto es importante, ¿no? Esto es importante tenerlo presente. Bueno, hemos visto el ámbito.
Esas son un poco las características, ¿no? El teletrabajo es una modalidad especial de prestación, lo que le decimos, no es un régimen laboral, mucho menos. Se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física, ¿no? Del trabajador o servidor en el centro de trabajo, ¿no? Con el uso de las plataformas tecnológicas digitales, ¿no? Esto es, ¿no? Esto implica el teletrabajo, en la distancia. Pero claro, eh, este fenómeno de trabajo a distancia puede tener diversas variaciones, o sea, puede ser temporal, permanente, total, ¿no? Es decir, teletrabajo, solamente se acuerda el teletrabajo para un determinado momento, por alguna causa o razón temporal, o se establece que la regla es el trabajo, digamos, a distancia o teletrabajo va a ser permanente, es decir, vas a laborar permanentemente, eh, digamos, fuera del centro de trabajo, ¿no? Eh, pero es importante establecer que la regla es que es de carácter voluntario, ¿no? Es decir, que en principio el empleador no puede imponer el teletrabajo, pero habiéndose acordado el trabajo a distancia, las partes pueden acordar que aquello que era permanente ahora ya no lo sea y entonces retornar al centro de trabajo. Claro, esta cuestión, lo voluntario en el derecho del trabajo, siempre se tiene que valorar dentro de los límites de lo que implica la subordinación o lo que implica la necesidad de alguien que busque un trabajo, ¿no? Claro, si un empleador ha decidido en su política empresarial que va a empezar una actividad y que va a tener un X porcentaje de trabajadores bajo esta modalidad, bueno, hay un poco margen de negociación, ¿no? Para quienes digan, bueno, gracias por el empleo, pero mi condición es que trabajo de manera presencial, ¿no? En realidad, probablemente no te contratarán, ¿no? Entonces, eso del elemento voluntario creo que tiene mucho más relevancia para quienes ya venían trabajando, ¿no? Ya tienen un vínculo laboral y entonces se les quiere imponer un teletrabajo. Entonces ahí dice, bueno, es voluntario en principio, ¿no? Hay excepciones que vamos a, también que están Doctor, previstas. Sí, Yael. sí, quisiera aprovechar, hacer algunas preguntas que también nos han planteado Sí, claro. de acuerdo al desarrollo de su exposición. Sí. Sabemos que el teletrabajo ya se está realizando, ¿no? Producto de la pandemia y todo ello. Y esta ley va a entrar en vigencia una vez se apruebe el reglamento, tienen hasta 60 días, dice la norma, para adecuarse una vez que se apruebe el reglamento. Y no sabemos cuándo va a salir el reglamento. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador pide a su empleador hacer el trabajo remoto por cuestiones de salud, etcétera, y el empleador se niega? ¿Cuál podría ser una eventual Claro, lo que problema? sucede es que, lo que sucede es que por eso yo explicaba que hay que distinguir entre aquellas conjuntos de reglas que se denominan trabajo remoto, que son temporales, que están condicionadas a la vigencia del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y digamos que llamamos teletrabajo, perdón, trabajo remoto, que son las que rigen al 99.99% del trabajo, ¿no? A través de Internet, hoy, ¿no? Hoy, a propósito, por efecto de la pandemia. Todos los empleadores públicos y privados utilizaron, todos los que podían, ¿no? De acuerdo al tipo de actividad, utilizaron el teletrabajo. Y son esas reglas, ¿no? Esas reglas que se han denominado en su conjunto trabajo remoto, pero que están condicionadas a las cuestiones de la emergencia sanitaria. Y claro, las cuestiones de la emergencia sanitaria, la regulación, ha venido cambiando al hilo, digamos, de la intensidad de la pandemia, ¿no? Entonces, las que eran, porque las reglas de trabajo remoto eran también, o sea, respondían a la política sanitaria, de salud pública del país, ¿no? O sea, ese es el origen, ¿no? Es decir, entonces,
Por eso es que, como nadie podía trabajar al principio, todos tenían que estar en teletrabajo, ¿no? Y entonces había, no sé si recuerdan, las normas, los decretos supremos, que a partir de diversas fases, ¿no? Fueron eh, liberando actividades, ¿no? En las que decían, bueno, esta actividad, ¿no? Fase uno, la minería puede, ¿no? El sistema bancario puede trabajar presencialmente. Entonces, bueno, el empleador ya no tenía, o sea, cuando requería un trabajo presencial, tenía la discrecionalidad, ¿no? De imponer trabajo presencial, ¿cierto? Es decir, el elemento de voluntariedad, en realidad, a diferencia de lo que está en el trabajo, no existía en el trabajo remoto. O sea, no era, es decir, si se establecía la presencialidad, en principio, esa actividad tenía que, respetando el aforo, ¿no? El empleador podría imponer un trabajo presencial. Pero la regla de protección, entonces, al principio era todo teletrabajo, luego las actividades que se eran habilitadas para trabajar de manera presencial fueron estableciendo que el teletrabajo, bueno, se podía utilizar de manera general, pero los que estaban en situación de comorbilidad COVID no podían, o sea, no podían trabajar presencialmente, ¿no? Y si no podían hacerlo, entonces, y era posible el trabajo a distancia, entonces se imponía el trabajo remoto, ¿no? Y si no era posible por la tía trabajo remoto, entonces simplemente entraba en un supuesto de licencia con goce de haber. ¿Ve? Esa sería un poco la regulación. Hoy, todas estas reglas vienen desmontándose, es decir, todavía se puede contratar bajo trabajo remoto, de hecho, se sigue aplicando, pero el empleador puede imponer ahora un trabajo presencial con mayor intensidad, ya no hay los límites de aforo, y de hecho tampoco está la protección para la comorbilidad COVID, ¿no? Tampoco ya lo está. Es decir, se ha desmontado también. ¿Usted tiene comorbilidad? Sí, pero ya la pandemia está en tales niveles que en realidad ya usted no tiene el riesgo y además tiene las vacunas, ¿cierto? Y la única situación en realidad ha estado respecto de aquellos que, digamos, se han negado a vacunar, ¿no? Pero allí sabemos que, digamos, se establecieron un conjunto de posibles sanciones o afectaciones, ¿no? Para los que se negaban a vacunarse, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, o sea, ya concluyendo en tu pregunta, Misael, entonces las reglas del trabajo remoto hoy, digamos, antes eran impuestas al empleador y yo diría que hoy ya no tiene en rigor mayor imposición. Entonces, se vienen aplicando sobre la decisión del empleador de continuarlo, ¿no? De continuar un trabajo a distancia por X razones. En algunos casos porque económicamente le es más eficiente. Y con y el acuerdo de muchos trabajadores que encuentran en el trabajo remoto también una posibilidad de a veces trabajar del pluriempleo, trabajar con varios empleadores, ¿cierto? Que es algo que posibilitó el trabajo remoto, eh, y por la enseñanza virtual, por ejemplo, la que estamos ahora, ¿no? Y luego, coordinar otros espacios de la vida familiar, personal, etcétera, ¿no? Eh, pero la situación del trabajo remoto es esta que acabo de establecer. Y la ley, esta nueva ley sobre teletrabajo, que aún no entra en vigencia, pero que está establecida su regla de vigencia, dice, y cuando entre en vigencia, ya no hay más reglas de teletrabajo. Con lo cual hay dos condiciones para que la regla, perdón, del trabajo remoto eh, se extinga. Hay dos condiciones de extinción de la regla de trabajo remoto. Primero, que ya no se extienda más el estado de emergencia sanitaria. Y lo segundo, ¿cierto? O sea, vamos a ver, cuál ocurre primero, es la entrada en vigencia de las reglas de teletrabajo, ¿no? Eh, Eso. No sé si esto responde a la pregunta, Michelle. Sí, perfecto, doctor. Más bien ahora podemos ver ya cuando entra en vigencia esta ley, cuáles serían los derechos y las obligaciones, en este caso,
para el empleador Claro, y para el trabajador. eso es lo que vamos a ir a ver ahorita, porque esto es lo que quizá, o sea, quizá la gran diferencia entre lo que se ha llamado trabajo remoto, ¿no? Reglas contingentes, de emergencia, sobre todo vinculadas más bien con una lógica de una política de salud pública, en contexto de pandemia, etcétera. Claro, está en el contenido, principalmente los derechos, ¿no? Del trabajador, pero también, obviamente, en ciertas disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el elemento de voluntariedad, ¿no? El elemento de regresividad, eso ya depende de la autonomía privada, ¿no? El trabajo remoto era impuesto por normas, ¿cierto? Y esa imposición ha ido relajándose hasta desaparecer hoy, ¿no? Ya no hay imposición legal de trabajo remoto. Ah, pero siguen trabajando remotamente, bueno, porque simplemente ha continuado, digamos, en esa modalidad, ¿no? Eh, a veces por acuerdo de la parte, ¿no? A veces por acuerdo y a veces y en otras simplemente por la imposición del empleador, ¿no? Eh, bueno, entonces, respecto a los derechos del teletrabajador, tenemos lo siguiente, ¿no? La norma dice que el teletrabajador tiene los mismos derechos que los establecidos para los trabajadores en general. Es decir, un poco lo que mencioné al inicio. O sea, lo único que cambia es el lugar de trabajo. Pero el que está en teletrabajo es tan trabajador como el que está trabajando presencialmente. O sea, están en el mismo régimen, ¿no? Salvo la administración pública, si hay tres regímenes, bueno, estar en alguno de esos tres regímenes, pero, digamos, o sea, en condiciones de igualdad, ¿no? Con los trabajadores presenciales del régimen en el que uno se encuentra, ¿no? Lo único que cambia, insisto, es la modalidad. Claro, pero esto puede originar en algunos casos que hayan ciertas condiciones de trabajo que no se otorguen precisamente por el elemento distancia, ¿no? Y que han originado algunas controversias laborales, ¿no? Estoy pensando en dos cuestiones centrales. Primero, en esta condición de trabajo de la movilidad, ¿no? Entonces, claro, muchos trabajadores han reclamado eso, ya no me pagan la movilidad, pero claro, si la movilidad es una condición de trabajo, es decir, es un elemento necesario para realizar la actividad. ¿Y qué consistía? Ah, bueno, en que yo requería movilizarme, desplazarme para hacer la actividad físicamente. Bueno, usted ya no se desplaza, usted está realizando su actividad en su casa o en algún punto a través del Internet. En consecuencia, no se presenta la condición para pagar la movilidad, ¿no? Primera cuestión. Algunos se han planteado, por ejemplo, el corte del uniforme, ¿no? Oye, ya no te puedo pagar el uniforme, porque el uniforme pues supone la idea de que haya una identidad, ¿no? Una identidad corporativa, ¿no? De donde todos aparezcan uniformados, ¿no? Digamos, de alguna forma más o menos común. Entonces, bueno, usted está en su casa con su pijama, digamos, con el saco y la corbata arriba, pero luego está con su short o lo que sea, en fin, cosas así. Ya ¿qué identidad corporativa, ¿no? O sea, la causa de la entrega del uniforme entra en cuestión, entre dicho, ¿no? Como también el tema del refrigerio, ¿no? Oye, el refrigerio es porque usted tiene que estar trabajando en tal o cual lugar y entonces, pero si usted está en su casa, ¿por qué le toca pagar refrigerio? Para eso entonces, esto ha originado pues, este tipo, ¿no? El cambio el cuestionamiento de ciertos beneficios que de manera, mm, en algún grado, originaban el pago de ciertos beneficios. Claro, alguien podría decir, oye, pero si usted está diciendo que tienen los mismos derechos. Sí, claro, tienen los mismos derechos, en tanto cumplan las mismas condiciones, pero si hay ciertos derechos vinculados con el hecho de movilizarse, por ejemplo, usted no se moviliza, bueno, no se le paga, ¿no? El beneficio. ¿Ven? Esto es un tema, digamos, consecuencias, ¿no? Que uno puede encontrar, ¿no? Segundo derecho a recibir las mismas condiciones de trabajo, bueno, en tanto obviamente se presente la condición, y luego dice los equipos, el servicio de acceso a Internet, las compensaciones económicas por la provisión
además de la comisión además de la compensación por el consumo de energía eléctrica, de acuerdo a las disposiciones previstas en el capítulo 4, que hay que ver. Esto, por ejemplo, no está en el trabajo remoto, ¿no? O sea, el trabajo remoto no preveía, o sea, no regulaba la cuestión de la compensación, ¿no? Oye, yo pongo mi equipo, gracias por tu equipo. ¿No? Acá, yo pongo mi equipo, bueno, el empleado tiene que compensar el uso de tu equipo, o poner tu equipo, ¿no? Yo pago internet, claro, bueno, muy bien, entonces tiene que haber una compensación. Claro, el capítulo 4 establece digamos, que debe normarse las reglas de compensación. O sea, no es que la ley, esta ley, no dice cuáles son los factores para compensar al trabajador por, digamos, el uso de su computador, energía, internet, etcétera, ¿no? Pero lo que establece es el derecho del trabajador a tener una compensación. Nótese que acá, por ejemplo, el que trabaja presencialmente, ¿qué compensación va a tener? ¿No? Así como que el que trabaja presencialmente sí tiene derecho a la movilidad y el que se quede en su casa no, en trabajo a distancia o por internet, bueno, el que se quedó en su casa poniendo su computadora sí tiene derecho a una compensación porque es un bien propio que está poniendo a disposición del empleador y la regla en el derecho laboral es que el trabajador solo pone su fuerza de trabajo. Y si pone alguno de sus bienes, esos bienes tienen que ser compensados porque el trabajador no es el capitalista, no es el socio y por lo tanto, claro, no tiene que aportar nada, ¿no? Porque tampoco va a tener derecho con esos aportes a algún tipo de utilidad o rentabilidad. Por eso es que entonces esta regla, repitiendo lo de la ley anterior de teletrabajo, establece estas cuestiones. Claro, si estas reglas se hubiesen aplicado, ¿no? Se hubiesen aplicado eh, eh, al inicio de la pandemia era imposible, ¿no? O sea, la emergencia requería soluciones rápidas y entonces tratar de establecer factores de compensación, acuerdos, en un contexto donde el país estaba totalmente paralizado, no era, pues, digamos, no era razonable, ¿no? Entonces esto supuso, obviamente, entonces la ausencia de estos derechos en el contexto del trabajo remoto. Luego un derecho a la desconexión digital, ¿no? Eh, En realidad esto ya estaba regulado también hace poco, pero la desconexión digital significa en buena cuenta que el poder, o sea, que el poder directivo del empleador, ¿no? O sea, el empleador expresa tres poderes, o sea, digamos, el poder de su organización se expresa a través de tres poderes, ¿no? El poder directivo, o sea, el empleador emite normas y disposiciones concretas dirigidas a un trabajador o un conjunto concreto de trabajadores, diciéndoles cómo, cuándo y dónde tienen que trabajar, ¿no? Luego hay un poder de fiscalización, es decir, el empleador puede luego de eso fiscalizar, es decir, ¿y usted qué está haciendo? Claro, esto, por ejemplo, el poder de fiscalización presenta algunos problemas, ¿no? En materia del teletrabajo, porque usted está en tu casa, claro, pero como está trabajando, el empleador puede fiscalizar y determinar, ¿cierto? Por ejemplo, a través del uso de cámaras digitales, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿No? A través del control del registro de la actividad, ¿no? A través de un software, ¿no? O llamando por teléfono, ¿no? Alguna vez recordaba, alguien me comentó un caso de que llamaba a un trabajador, el trabajador le decía, bueno, mira, no te puedo responder, estoy en mi casa. Pero, claro, estás en tu casa, pero estás trabajando, ¿no? Y mientras estés en jornada, tienes toda la intensidad del poder de fiscalización del empleador, ¿no? Eh, claro, esta es una cuestión muy singular, ¿no? Es el mundo del trabajo que se mete, ¿no? Dentro del hogar. Y bueno, es parte, por supuesto, de ciertos efectos, creo que en unos casos negativos, ¿no? Sobre el tema del teletrabajo. Doctor, Entonces, la desconexión digital, solo voy a terminar este temadita, la desconexión digital significa que yo puedo desvincularme, pues, ¿no? O sea, si la extensión del poder de subordinación eh, del empleador ingresa a mi ámbito, a mi hogar, a través de el canal digital, yo puedo cortar ese canal.
¿no? Y simplemente desconectarme, ¿no? Ese es, a través de eso ya no estoy a disposición, ¿no? Ese es un derecho, ¿no? Algo que no sucedió en el trabajo remoto. O sea, el trabajo remoto también demostró mucho de la voracidad o a veces del poco respeto de muchos empleadores que, bueno, comenzaron a imponer a los trabajadores jornadas que estaban, digamos de explotación, ¿no? La gente que trabajaba pues en la madrugada, a las 12, a las 9, ¿no? O sea, es decir, sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, de hecho, en realidad, desde el derecho, o sea, de hecho, desde el derecho, claro que había una jornada de trabajo. Es decir, en realidad, a mí ni siquiera me deberían decir, yo tengo un derecho de desconexión digital. Bueno, es que en realidad, si yo tengo mi jornada, termino la jornada, esté donde esté, ya no tengo la obligación. Pero creo que, claro, explicitar que hay un derecho a la desconexión digital, bueno, creo que ayuda digamos, de alguna forma reconocer el hecho de que cuando terminó tu jornada, aun cuando estés conectado por internet, a través del celular o de otro adminículo, tú puedes cortar eso y, digamos, es tu derecho, ¿no? El derecho solamente estar a disposición durante el tiempo de la jornada de trabajo, ¿no? Como regla general. Sí, en efecto, doctor, hablar con respecto a este tema todavía da para bastante. Estamos esperando que salga su reglamento y a partir de ahí ya se estarán. Ahí en el reglamento también especificará algunos temas bastante concretos, ¿no? Porque a la luz de la verdad, lo que se ha visto es que personas bajo la modalidad de trabajo remoto estaban realizando gestión a las 11, 12 de la noche, ¿no? Entonces, lo cual también no es, ¿no? Y hay algunos temas que están pendientes, pero yo quería aprovechar estos minutos que ya estamos por terminar esta primera parte, porque luego vamos a tener una segunda parte bastante breve para analizar esos pronunciamientos de servir. Reflexiones finales, de repente lo más importante de como novedad que nos trae esta nueva ley del teletrabajo, doctor, para ya ir eh, dando los puntos finales con respecto a este tema. Sí, bueno, a ver, yo como dije, he puesto en las diapositivas una suerte de descripción artículo por artículo, ¿no? Exegética, en fin, pero como he mencionado, la cuestión central es que aparecen un conjunto de derechos ya muy específicos que no están en las simplificadas reglas del trabajo remoto. Muchos de los derechos han estado en la ley previa de teletrabajo, una ley de escasa aplicación por las cosas, por las cuestiones o las circunstancias que les he explicado. Diría yo para terminar en este punto, eh, a ver, bueno, pueden haber ciertas complejidades, además se han presentado, ¿no? El tema de la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad, o sea, hay una suerte digamos, el hecho de que la organización empresarial ingrese al hogar ya es una suerte de ruptura de la intimidad, ¿no? De potencial afectación o de ruptura de la intimidad y de potencial digamos, conflicto eventualmente de intimidad y trabajo, o eventualmente incluso hasta, diría yo, entre comillas, accidentes de intimidad. O sea, hemos visto nosotros cómo han habido casos de personas que trabajando, ¿cierto? De repente dejaron el canal prendido, el audio, el video, ¿no? Bueno, en este caso yo lo dejé apagado, ¿no? El audio, el video, y entonces, bueno, ha habido, digamos, situaciones bastante particulares. Bueno, yo creo que eso tiene que ser, son accidentes, pues, ¿no? Producto de esta invasión a la intimidad. No deberían ser, pues, sancionados, ¿no? No debería haber una sanción, creo yo, ¿no? Esa es una primera cuestión, ¿no? Digamos, si se anota que, bueno, en realidad son productos, pues, de accidentes, ¿no? Más que de, porque irrumpir en la intimidad significa que, bueno, sigue siendo también tu espacio de intimidad, ¿no? Y la otra cuestión
me parece que tiene que ver con que el tema del teletrabajo te permite también, de alguna suerte, de alguna manera, deslocalizarte sin necesario control del empleador. Es decir, pues yo te pongo una cámara, etcétera. Lo puedes hacer a través de tu celular y podrías estar caminando en la calle o podrías estar no sé dónde, ¿no? Entonces, no solamente en tu hogar, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que estas cuestiones en principio no deberían originar ningún tipo de imputación de faltas, ¿no? Digamos, si es que efectivamente estés trabajando. O sea, en buena cuenta, no interesa dónde estés trabajando. O sea, si estás trabajando, ya no interesa dónde estés trabajando, ¿no? Podrías trabajar, bueno, no en la playa tomándote digamos, tomando un pisco sour en una sesión congresal, creo que eso ya, pero claramente ese congresista pudo haber estado gozando de las playas de Piura en un sitio cerrado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la infracción? Ninguna, ¿no? Yo creo que ahí el problema era el exceso, pero, pero o sea, o sea, simplemente estaba en Piura, ya, dejaba de tomar sol y estaba en su sesión congresal. ¿Cuál era la afectación? ¿No? O sea, aparentemente ninguna, ¿no? Entonces, o incluso en el extranjero, ¿no? O sea, hay personas que viajan y continúan trabajando en el extranjero. No, señor, usted tiene que estar a disposición. Bueno, yo creo que estas cuestiones, por ejemplo, deberían, ¿no? Seguramente van a seguir generando mucha casuística, mucho problema, pero yo creo que son las consecuencias de localizar, ¿no? Eso, yo creo que esas son, creo que las cuestiones, me parece, centrales. Solamente mencionar que, claro, la modalidad del teletrabajo tiene que estar pactada, ¿no? Por escrito, y ahí las partes tendrán que definir claramente si el teletrabajo va a ser parcial, total, ¿no? Cuándo van a haber excepciones, etcétera. Y mencionar también que eventualmente el empleador puede imponer un trabajo presencial por razones de caso fortuito, fuerza mayor, o al revés, podría imponer un teletrabajo si es que también hay razones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? O sea, la regla es que no se puede imponer, la regla es voluntariedad, la excepción es la imposición, pero esa excepción va a ser siempre temporal y por razones, digo, de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, una pandemia, ¿no? O sea, apareció otra pandemia, bueno, ahí podría imponerse si eso termina siendo una medida de salud pública, ¿no? En Eso. efecto, en efecto, doctor. Hay, y estaba revisando también algo, también se puede hacer el trabajo remoto estando fuera del país, o sea, da para mucho alcance. Bueno, Asimismo, yo te comento un tema ahí. Tú sabes que sobre ese trabajo, o sea, deslocalizado internacionalmente, claro, en principio, digamos, no hay ningún problema, salvo, pues es una cuestión muy jurídica, que se trate de alguien que ejerce poderes de representación, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, eres un gerente general y entonces tú eres mi trabajador y yo como gerente general me he ido a Aruba y desde Aruba te quiero despedir, ¿no? Claro, la pregunta es, señor, usted está firmando desde Aruba. ¿Qué poder tiene usted en Aruba si los poderes de registro público rigen para aquel que está en el territorio peruano? ¿No? Este caso es el caso de la vida real, porque yo asesoraba a unos trabajadores y un gerente eh, estaba en el extranjero. Y desde allí firmaba solicitudes de ese colectivo de trabajadores. Entonces nosotros nos enteramos de esta cuestión y dijimos, bueno, señor, pero esa solicitud es inválida, ¿no? ujú, Porque ¿dónde lo ha firmado? En el extranjero. Él no tiene poder en el extranjero. ujú. Pero, en fin, son cuestiones mucho más exóticas, por decirlo, ¿no? Ciertamente darán casuística, doctor. Y algo que a mí me preocupa es también el ingreso o la información reservada, ¿no? Por ejemplo, las personas que ven tema de contratación pública, imagínense tener acceso a información donde podría de repente
guardarse con cierto cuidado, ¿no? Entonces ya estarán viéndose noticias que cómo así se ha alcanzado la legislación para proteger esa información que también es bastante confidencial. Sí. Bien, excelente. Doctor, ahora sí rápidamente queremos hablar con respecto a estos pronunciamientos que a muchos de nuestros participantes les preocupan, ¿no? Que los pronunciamientos de servir para la contratación de los CAS a plazo fijo. Ujú. ¿Cuáles son sus alcances, la problemática que hay? Sabemos que en primera instancia el CAS hasta el año 2021, marzo, más o menos, Ujú. se buscó la eliminación con el decreto, con la ley 31.131, y después el TC dijo que esto no va, y finalmente hay todo un tema. Ahorita lo que existe pues es un CAS que es de confianza, o si no los que son para reponer algunos puestos. ¿Qué nos podría decir con respecto a estos temas, Sí. por favor, doctor? Eh, lo primero, a ver, quizá cuadrar bien el antecedente, ¿no? Y partamos del derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo, que está reconocido en la Constitución, tiene como un contenido, ¿no? En la faceta de salida del trabajador, digamos, del mercado de trabajo, ¿no? En la extinción de la relación laboral, el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? O sea, en principio, como principio constitucional, ¿no? Nadie debería perder su trabajo por actos arbitrarios del empleador, sino por razones objetivas, basados en su conducta, en sus capacidades, ¿cierto? Como esta es la regla general, ¿no? Eso significa el derecho a la estabilidad laboral, proteger tu trabajo de la arbitrariedad o discrecionalidad del otro, ¿no? Y que tu trabajo dependa de ti mismo, ¿no? Salvo que existan pues, factores objetivos, externos, ¿cierto? Que tampoco domina en principio el empleador, o que en todo caso el empleador tiene que justificar la existencia de tales elementos objetivos. Estoy pensando en los cese colectivos, por ejemplo, de trabajadores, regulados en el decreto legislativo 728 por razones de grave crisis económica de la empresa, ¿cierto? De reconversión empresarial, etcétera. Entonces, y el otro elemento para conocer, el otro contenido, sí, el otro elemento para conocer el derecho de trabajo, o sea, el valor constitucional, es que la estabilidad significa que, esto es importantísimo para entender todo lo que voy a explicar, la estabilidad en el trabajo, o sea, como contenido del derecho del trabajo significa que a, a puesto permanente, o sea, cuando hay un puesto de trabajo permanente, una necesidad permanente, le corresponde un contrato indeterminado, ¿no? Esa es la regla de estabilidad laboral. Y si el puesto es temporal, si la necesidad es temporal, le corresponde un contrato temporal, ¿no? Que en la ley de competitividad y productividad laboral, el 728, se llama digamos, contratos de trabajo sujetos a modalidad. Entonces, ese principio de causalidad del derecho laboral, ¿no? Entre la necesidad, ¿no? O la duración del puesto mismo, conectado, vinculado con la duración de la relación laboral, ¿no? Más el otro elemento que significa que nadie puede, el empleador no puede extinguir arbitrariamente la relación laboral, sino solo por razones objetivas imputables al trabajador, su conducta, que no haya cometido una falta, o su capacidad, ¿no? Intrínseca. Oye, pues yo puedo trabajar, tiene capacidades para trabajar. Entonces, son los que, digamos, arman esto que llamamos estabilidad laboral, ¿no? Le dan contenido, ¿bien? Y ese principio en principio o sea, este derecho fundamental tiene que ser aplicable para todos, ¿no? Por igual, ¿no? No interesa quién sea tu empleador, ¿no? Pero cuando aparece el régimen CAS trastoca, ¿no?
afecta de manera sistémica el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Porque como recordarán, el decreto legislativo 1057 establecía que la regla era la duración temporal de los contratos. Todos los contratos CAS eran, eran por imperatividad de la ley temporales. No podían durar más del ejercicio presupuestario en el que se encontraba. ¿Bien? O sea, hasta el 31 de diciembre del ejercicio X, ¿no? Y luego podían ser renovados, claro, pero tenía que ser, eran renovados y luego duraban tanto, o sea, como máximo, entonces hasta el otro ejercicio, ¿no? Digo como máximo porque había otra condición, ¿no? Y era que, que el contrato, o sea, la renovación implicaba, digamos, la extensión del plazo por el mismo plazo en que se había firmado el contrato. O sea, el contrato tendría que durar como máximo, por ley, todo contrato hasta el 31 de diciembre, pero segundo elemento de discrecionalidad o de arbitrariedad, cada entidad podría firmar un contrato por un mes, 15 días, 30 días, etcétera, sin límite, ¿no? Entonces, entre lo que he explicado, que es el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral, y lo que reguló en materia de duración de los contratos de trabajo, el decreto legislativo 1057, había una flagrante y abierta vulneración del derecho al trabajo, ¿no? Bueno, ya todos sabemos cómo es que se regulaban estas cuestiones. No voy a complejizar más el tema pero diré que, claro, lo que pasa es que cuando estamos ante la administración pública y el acceso al empleo público o al servicio civil, ese acceso también tiene otros valores, ¿no? Que concurren con el derecho al trabajo. Mira, claro, todos queremos trabajar, queremos un puesto permanente, etcétera. Ah, señor, pero tiene que ingresar por concurso, pues, y a una plaza, ¿no? Porque la plaza además es el resultado de una planificación que se expresa luego en instrumentos de gestión y que tienen una garantía presupuestaria, ¿no? Y dice que, que el que ingrese en esa plaza, donde, bueno, estos son los instrumentos de gestión activos, que tiene aprobado el CAP, el PAP, ¿cierto? Entonces, resulta que hay una garantía presupuestaria de que ese contrato permanente va a tener un financiamiento de por vida, ¿no? Mientras dure la relación. Claro, y el contrato CAS prescindía de instrumentos de gestión, ¿cierto? Por lo tanto, no había garantías presupuestarias de durabilidad, y entonces en esta concurrencia de derecho del trabajo, el principio de igualdad de acceso a la función pública, el principio constitucional de el equilibrio presupuestario, entonces, claro, todo se desbalanceó eh, a favor de los principios institucionales, como este presupuestario, y el derecho del trabajo, el contenido, concretamente el tema de estabilidad laboral, quedó totalmente vulnerado, ¿no? Bien. Entonces, eh, esta situación, en la medida que la vigencia del contrato del régimen CAS, digamos, emitido o aprobado de manera contingente, es decir, era una solución para los denominados personas contratadas por servicio no personal, lo que ahora son los servicios terceros. Era una solución para darles una protección social temporal a aquellos que no tenían nada y que eran también trabajadores, o sea, realmente trabajadores. Y entonces, pero claro, en tanto se implementase una reforma seria, bueno, que nunca se aplicó, ¿no? Y entonces el contrato CAS, el régimen CAS se entraba en el tiempo y tenía personas acá que tenían ya no un año, 2 años, 3 años, sino más de 10 años, ¿no? Entonces, y muchas demandando judicialmente estabilidad laboral, y entonces en un momento llega pues esta acción de esta ley primero, ¿no? La ley que políticamente el Congreso dice, bueno, terminó el régimen CAS, ¿no? Digamos, señal de extrema unción, fin, extinción del régimen CAS, y entonces está prohibido el régimen CAS, ¿no?
de manera total, ¿no? Una prohibición total. Ah, pero ¿qué hacemos con los que ya están contratados? Bueno, esos que están contratados, ¿no? Al momento de entrada en vigencia del 1 de marzo del 2021, esos de allí, como no pueden pasar automáticamente a una plaza 276 o 728, entonces adquieren una estabilidad en su contrato CAS, ¿no? Estabilidad laboral, ¿no? Entonces la ley les dotó de estabilidad, o sea, les atribuyó la estabilidad laboral y la segunda regla, y van a tener, y tienen un contrato permanente, pero ese contrato CAS va a ser contingente. ¿A qué? A una futura incorporación de estas personas en los regímenes generales de la entidad en la que se encuentran, ¿no? Bien, y entonces se presenta una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Por parte del Ejecutivo, y aquí empiezan ya los cambios, o sea, del régimen CAS, o sea, de la habilitación para contratar a discreción, con la duración del contrato fijada de manera arbitraria por cada entidad, ¿no? Con la duración máxima hasta el 31 de diciembre, con la posibilidad de renovar, pero siempre trasuntando al otro ejercicio nuevamente bajo las mismas reglas temporales. En el otro extremo estaba el fin del régimen CAS, ¿no? El fin del régimen CAS, y los que estaban con régimen vigente en ese momento se les reconocía una estabilidad, pero con un escenario contingente porque tenían que ingresar a un régimen general. En ese contexto se origina un problema, ¿no? Claro, se origina un problema porque entonces las entidades, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a utilizar el servicio de tercero, ¿no? Como ayudados a utilizar, a contratar trabajadores de manera informal, ¿no? Claro, y de alguna forma el régimen CAS había logrado mantener un poco el equilibrio, ¿no?, entre el uso informal de contratos de locación de servicio para matar verdaderos trabajadores, con el régimen CAS, que es una forma de negociación formal, ¿no?, formal de trabajadores, pero con el problema de la afectación severa del derecho del trabajo. Y la acción de inconstitucionalidad o la sentencia del TC, bueno, dice, bueno, aquí la regla es la estabilidad laboral. O sea, creo que el Tribunal Constitucional eh, creo que nunca pudo haber dicho otra cosa, pero lamentablemente la primera sentencia de una acción de inconstitucionalidad que se presentó con en el reciente, en el novísimo, en ese entonces, 2008, 2009, decreto legislativo 1057, tuvo una sentencia del TC que bendijo, digamos, la 1057, dijo, oye, es plenamente compatible con la Constitución, ¿no? Excepto en los temas de los derechos colectivos, ¿no? Y entonces ahí vino la primera modificación de la primera modificatoria de 1057, que les extendió los derechos colectivos y equiparó el tema de las vacaciones, ¿no? La cantidad de días de vacaciones. Entonces, claro, cuando llegamos ya a esta segunda acción de inconstitucionalidad con un TC con otra conformación, este TC dice no. O sea, a ver, primero, las personas que ya están con la ley y se les ha reconocido un derecho de estabilidad, lo mantienen, ¿no? No, el Ejecutivo tenía por objetivo incluso eliminar eso. Pero, dijo dos cosas adicionales el TC. La primera, ¿no?, que el régimen CAS, o un régimen futuro como el CAS, corresponde a la potestad de organización de la administración. Es decir, que la administración podía quedar N regímenes laborales, ¿no? Es decir, cero igualdad, adiós a una igualdad de la ley. Es decir, el empleador Estado puede crear N tantos regímenes laborales como necesite, ¿no? Eso es lo que en buena cuenta uno podría, exagerando, pero concluir del TC, ¿no? Primera posición, entonces, el régimen CAS es válido, ¿no? Entonces, esa regla que dice que el CAS se extingue,
no es constitucional. La potestad del Estado le permite tener un régimen CAS, hay régimen CAS, ¿no? Esa primera cuestión. Entonces, lo que era una prohibición absoluta se convierte ahora en una habilitación. Pero una habilitación que en los nuevos tiempos, con todas estas situaciones descritas, se convierte en una suerte de habilitación relativa. Ya no puedes contratar con tanta discrecionalidad, ¿cierto? A quien quieras por el tiempo que quieras. Entonces, muy bien, solamente se puede utilizar el régimen CAS, ¿no? Para, eh, para cuestiones de necesidad transitoria o de suplencia, ¿no? Para cuestiones Y entonces, cuando se establece esto, en servir, pues aparece todo un debate, ¿no? Respecto de, bueno, ¿qué es necesidad transitoria? ¿No? Porque es un concepto que no hay, digamos, no tenía una definición, ¿no? ¿Qué entendemos por necesidad transitoria? Bueno, y ahí sí, a nosotros, por ejemplo, los locales de tribunal nos reunieron, conversamos sobre el tema, qué opinamos respecto del contenido. O sea, era un concepto nuevo, sin una definición, ¿no? Y entonces, claro, dependiendo de la definición, eh, podía acotarse y contratar de manera muy limitada o podía extenderse y entonces tener una contratación mucho más abierta, ¿no? Entonces, yo creo que entonces Servir y el informe técnico 1479 termina, me parece, inteligentemente diciendo muy bien, nosotros no vamos a plantear una definición reglamentaria, ¿no? Sino que vamos, ante la ausencia de una definición interna de la ley, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es remitirnos, ¿no?, a las reglas digamos, a la comparación, ¿no?, digamos, a la analogía, ¿no? Uno podría distinguir si es analogía o interpretación extensiva, pero para efectos de la aplicación vamos a comparar con los otros regímenes. Y resulta que, mientras que en la 276 la figura de los contratos temporales es muy limitada y escueta, y en el caso del decreto legislativo 728, en el capítulo de contratos de trabajo sujetos a modalidad hay una lista enunciativa de muchos tipos de contratos modales. Y entonces, ¿qué ha hecho el Servir? Ha establecido que la definición de contrato sujeto a modalidad tiene que ver con la definición de contrato sujeto a modalidad, perdón, de la definición de necesidad transitoria, se vincula con varios tipos contractuales temporales establecidos en la ley. ¿Cuáles son? Bueno, primero, dice, a partir de ello se ha podido identificar como supuestos compatibles con las labores de necesidad transitoria las situaciones vinculadas siguientes: trabajos para obra o servicio específico, labores ocasionales o eventuales, labores por incremento extraordinario o temporales de actividades, labores para cubrir emergencias, ¿no? Asimismo, la contratación de la plaza determinada para labores de necesidad transitoria, y bueno, obviamente el tema de la suplencia, que ya estaba referido, y los cargos de confianza, que estaban referidos ya en la própula forma originaria del régimen CAS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas referencias a supuestas necesidades, ¿no?, a las situaciones siguientes, en realidad lo que está haciendo, lo que ha hecho Servir, es encontrar en el texto único ordenado de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral los diferentes tipos contractuales
temporales que existen para remitirse a ellos, ¿no? Una remisión, digamos, no muy feliz, ¿no? O sea, no se ha remitido al artículo que regula el tipo de contrato, sino lo que ha hecho es ver la causa y decir, oye, esta causa, eh, estas causas temporales le dan contenido al concepto indeterminado desde la ley, necesidad transitoria, ¿no? Eh, este, eh, ¿Qué es necesidad transitoria? Muy bien. Necesidad transitoria tiene que ver con, aquí está el cuadrito, con trabajo por obra o servicio específico. Muy bien. Que comprende la prestación de servicios, prestación de obras o servicios específicos. Uy, el artículo 63 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral es el que regula pues este contrato, ¿no? Y si ven en la comparación, la definición es la misma, ¿no? O es similar. Labores ocasionales o eventuales, el contrato accidental ocasional, ¿no? Entonces, tenemos o sea, lo que ha hecho entonces el servir es este concepto de necesidad transitoria, ha dicho, es una especie de cajón grande que comprende a la mayoría de modalidades temporales establecidas en la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. O sea, y aunque no lo diga de manera técnica, una remisión, ¿cierto? Jurídica al artículo X de la ley, bueno, nos obliga a ir a esta ley, pues, porque está utilizando, digamos, estas definiciones, ¿no? Y nos obliga también a entender toda la jurisprudencia que tiene ya esta ley sobre cómo es que se interpretan estos contenidos. Bien. Yo sobre este tema voy a decir algunas cosas, ¿no? Lo primero es que las modalidades contractuales del decreto legislativo 728 o del tubo de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral son muy abiertas, ¿no? Y no todas son temporales, o no son, o por lo menos no tienen lo que nosotros, no tienen la idea de lo que seguramente la mayoría de ustedes entenderá como temporal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, trabajos para obra o servicio específico. Bueno, ¿qué se entiende por esto? Ya hay jurisprudencia, para empezar. Mucha jurisprudencia. Bueno, no sé si mucha, pero digamos la suficiente. ¿Qué cosa se entiende por esto? Bueno, la obra o servicio específico supone una, un servicio o una obra que para la entidad, para el empleador, le representa una situación marcadamente distinta de su funcionamiento regular, pero distinta e identificable como distinta. Yo siempre pongo este ejemplo, pero luego pongo un ejemplo de administración pública. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos, tenemos una empresa de construcción civil, nos dedicamos a realizar, no sé, imaginemos, puentes. Y de repente ganamos una licitación para construir la hidroeléctrica más grande del Perú, ¿no? Claro, nosotros tenemos una planilla de 1.000 trabajadores para hacer los puentes, pero para construir esta hidroeléctrica necesitamos a 5.000 trabajadores. Bien. ¿Es, ¿Es una obra distinta de las obras regulares que hago? Sí, ¿no? Es parte del giro del negocio, pero su sustantividad, como dice la jurisprudencia española, es marcadamente distinta. Es como un cuerpo que claramente es autónomo y que tiene con claridad un inicio y un fin, ¿no? El inicio de la hidroeléctrica y el fin de la hidroeléctrica. Bueno, aló. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También se entiende que los proyectos, por ejemplo, en el caso del Estado, los proyectos o algunos, eh, los proyectos son un ejemplo concreto de servicio específico. Hemos creado el proyecto X para hacer irrigación. Bueno, una vez que termine la irrigación, se acabó el proyecto, ¿no? Entonces, estos contratos, el de obra para obras y el de servicio específico para proyectos, ¿no? Que tienen, o sea, en la definición del proyecto está ya la temporalidad, son los que en principio deberían utilizarse para contratar
a todos los trabajadores de un proyecto, ¿no? Bien. Bueno, Doctor, en fin, podríamos explicar mucho más, pero ahí están las definiciones, ¿no? Yo creo que ya... sí, en efecto podemos hablar muchísimo más del tema porque en verdad es un tema bastante coyuntural y que afecta a muchas personas. Ya próximamente lo estaremos invitando, doctor, para hablar netamente con respecto a este tema del CAS y sus problemáticas. Le damos la más cordial bienvenida y también agradecemos su participación, doctor. ¿Cuáles serían brevemente, de repente, las anotaciones o las reflexiones finales que podríamos dar en esta materia? Bueno, que en realidad, o sea, digamos, el concepto de necesidad transitoria, entonces ha sido definido, tiene una definición amplia, que claro, no es totalmente abierta, sino que ha sido llenada con una relación, una vinculación a 7 tipos o 6 tipos contractuales de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, ¿no? Sin perjuicio del caso del personal de confianza, que, bueno, ya se venía aplicando desde hace mucho tiempo, y es contratar por casa a quien está designado, ¿no? Eso no tiene mayor problema. Como el de suplencia, tampoco creo que amerita mayor, digamos, discusión. Pero luego, muchas de estas modalidades sí, digamos, pueden tener un cierto grado de vaguedad, ¿no? Para quienes recién, digamos, lee estas normas y entonces quiere encontrar un sentido, una definición. La mejor forma de hacerlo es ver la ley de competitividad y productividad laboral y también encontrar alguna doctrina o jurisprudencia que ya ha ido más o menos. Guifredo Sanguinetti, ¿no? Tiene un libro, creo que más o menos ya reconocido hace muchos años, sobre contratos de trabajo sujetos a modalidad, en donde creo que están explicadas muy bien cuáles son esas causas temporales que habilitan, ¿no? Todos estos tipos de contratos, o estas causas, obra, servicio, labores ocasionales o eventuales, incremento extraordinario y temporal de las actividades, ¿no? Labores para cubrir emergencias, etcétera, todos estos forman parte de este concepto entonces de necesidad transitoria. Y finalmente, decir que algunas de estas modalidades, claro, se explican por sí mismas, ¿no? La suplencia, mira, vamos a reemplazar al señor X. Muy bien. Esas se tienen, las modalidades, el uso de estas modalidades, tienen que estar causalizadas en los contratos. Esto es muy importante, esto es muy importante. O sea, si nos estamos remitiendo a las figuras contractuales de la 728, tienen que saber todos que ya hay una jurisprudencia muy vasta en el sentido de que las discusiones sobre si el contrato no era fraudulento o no, porque claro, detrás de esto está el fraude, ¿no? O sea, de contratar a un trabajador permanente diciéndole, oye, tú eres... o sea, es la cultura, nuestra cultura formalista. Ponle el nombre, es como el servicio de tercero, ¿no? Tú pones servicio de tercero, bueno, ¿qué está detrás? Un verdadero trabajador. Pero como le hemos puesto servicio de tercero, entonces no, no lo reconozco como trabajador. Lo mismo va a pasar acá, creo yo, ¿no? O sea, van a decir, bueno, ¿qué le pone? Ponle ocasional. No, no importa la definición. Bueno, yo creo que aquí sí hay mayor riesgo que el caso de servicio tercero, ¿no? Porque, digamos, cuando se contrate, lo que va a estar en juego no es si es o no trabajador, ¿no? Lo que va a estar en juego es si tiene o no estabilidad. Y entonces, si los contratos no explican cómo, o sea, si no explican que el objeto real del contrato es realmente, por ejemplo, ocasional, bajo una definición de ocasionalidad establecida en la ley, o si se le ha contratado para un incremento extraordinario, ¿en qué consiste el incremento extraordinario? ¿No? Oye, por ejemplo, hubo un problema legal y esto ha originado que aumente la demanda de solicitudes en tal tema. Ah, los contratamos a ustedes porque tenemos que, o no sé, por ejemplo, ¿se acuerdas de los bonos esto vamos a dar un bono por fin de emergencia sanitaria? Ah, muy bien. El MIS tiene que contratar a 1000 personas para, digamos, resolver la cuestión. Muy bien.
Entonces, lo que tendría que decir es, señores, de acuerdo a la ley tanto, ¿no? Y de acuerdo a tal informe, entonces es estimado que va a haber tal cantidad de personas solicitantes, entonces se requiere un contingente de personas que califiquen los expedientes. Muy bien. Incremento extraordinario, ¿no? Excelente. Pero tengo que definir eso como causa de contrato. Si no lo hago y solamente le pongo el título, contrato por incremento extraordinario, bueno, ese contrato tiene un problema de desnaturalización y así lo van a calificar los jueces laborales, porque con esta referencia, esta mímesis que hace el informe diciendo, ¿no? Mira, una comparación con el régimen de contratos sujetos a modalidad de la 728, lo que va a pasar es que en esa comparación los jueces vayan unos pasitos más allá y comiencen a analizar causalidad, ¿no? Y la causalidad tiene que estar probada en el contrato. Y si no está, fraude. El contrato se naturaliza y se convierte en permanente, ¿no? Ese es el tema. Excelente. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación y sus recomendaciones son muy importantes teniendo en cuenta también su posición con respecto a servir. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo y ya estaremos próximamente en contacto con usted. Ok, un abrazo. Bien, señores, no se vayan a ir porque tenemos algunas novedades para ustedes, como por ejemplo, todas las personas que están conectadas en línea en este momento, hemos creado un usuario y una clave a nuestra plataforma en línea y de hecho ustedes pueden participar, van a participar de nuestras sesiones. Ahí tenemos 4 o 5 sesiones de cursos muy importantes que ustedes van a poder ingresar. Ahí está, www.rc-medioconsulting.edu.pe. Ustedes pueden poner ahí el usuario y la clave, tomen nota por favor, y tendrán clases completamente gratis conforme desarrollamos aquí en RIC Consulting. Bien, ya para ir finalizando, los invitamos a que participen de nuestras clases que normalmente nosotros programamos, como por ejemplo estos temas del CIAF. Por ejemplo, el CIAF es un sistema integrado de administración financiera que es utilizado por varias áreas dentro de la institución. Ahí está planificación y presupuesto, logística, tesorería, contabilidad, control previo, en fin, varias áreas de una institución utilizan este instrumento. También las oficinas de control interno para ir revisando cuáles son los estados de gestión, en fin, tiene una información bastante importante el CIAF. Su uso y el registro de información que se realiza en esta plataforma necesariamente es imprescindible entender las normas como por ejemplo de presupuesto público, de planificación estratégica, de la contratación del Estado, en fin. Por ello es sumamente relevante que las personas que trabajan en una institución previamente deberían, cuando nos referimos para ingresar a trabajar a una entidad del Estado, deberían de estar previamente capacitados. Estos son las certificaciones que entregamos. También damos un demo para que usted pueda practicar en su casa, ¿no? Porque también damos asistencia remota para que pueda instalar este sistema en su computador. Contamos con más de 200 especialistas y aquí mostramos algunos de ellos que dictan estos programas. Lo mismo el SIGA, a diferencia del CIAF, es utilizada por todas las áreas de una institución y si la entidad no tiene implementada este sistema integrado de de gestión administrativa, que es el SIGA, tienen que realizar con otros instrumentos informáticos, ¿no? Y dificulta la gestión. El SIGA lo que hace es automatiza los procesos de gestión dentro de la institución. Por lo tanto, lo mismo que el CIAF, también se está su desarrollo está en función a normativa legal aplicable que es necesario entender y comprenderlo. Sus áreas de interés son todas las áreas, pero el SIGA, a diferencia del CIAF, tiene un sistema integrador.
quienes lo realizan son las que trabajan en las áreas de logística, almacenes, patrimonio, entre otras áreas de la institución. También contamos con expositores muy reconocidos en el país, al mismo que también entregamos el demo para que puedan entender y registrar la información en esta plataforma. Otro tema que es sumamente relevante son la contratación del Estado. Es un tema que muy ha sido solicitado por nuestros clientes. Tenemos todo un eje temático desarrollado, no solamente para entender las fases de la contratación pública, sino también para acreditarse como operador, como operador acreditado por el órgano encargado de las contrataciones. En este caso es el OCE. Otro tema que es muy solicitado es los cursos en general de gestión y administración pública. Estos cursos lo que hacemos es desarrollamos los principales sistemas administrativos que están considerados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Estos programas para nosotros son transversales a que cualquier persona que trabaja en el Estado debería de entender, debería de manejarlo. Asimismo, para estos temas contamos con expositores muy reconocidos en el país. Nuestro único objetivo, como al inicio de la transmisión del webinar, es brindar un servicio de calidad que ustedes necesitan. Y finalmente, dentro de los más de 35 programas que nosotros tenemos disponibles, está de la implementación del sistema de control interno. Hoy por hoy las instituciones están solicitando de manera muy frecuente este tema de control interno. Hay una norma que está exigiendo que este instrumento, ¿no?, se pueda implementar en las instituciones del Estado. La pregunta, ¿por qué? Bueno, podría responderse varias, ¿no? Y de repente uno de ellos podríamos ensayar. El señor Contralor General de la República, Nelson Chad, hace un mes salió en los programas de televisión. De hecho, también la Contraloría así lo está publicando. En el año 2020 se han perdido 22.000 millones de soles por inconducta funcional y actos de corrupción. En el año 2021, señores, se ha perdido más de 24.000 millones de soles. Entonces, algo no está funcionando en el Estado, entonces hay que tomar algunas acciones preventivas. ¿Cuál es? Hay que asegurar que la institución primero cuente con un instrumento de gestión que es el sistema de control interno. Allí nosotros desarrollaremos los procesos críticos, identificaremos, los procesos críticos, las áreas críticas de la entidad para poder establecer medidas, ¿no?, correctivas o de prevención para que evitemos no solamente actos de corrupción, sino que se cometan errores, ¿no? Un error bastante frecuente es que las áreas usuarias hagan requerimientos y los requerimientos tengan un conjunto de deficiencias que cuando se pasa a un proceso de selección al proveedor, ocurren dos cosas. Como tiene deficiencias en el contenido del término de referencia, el proceso no se adecúa. El precio puede ser mucho más elevado. Ahí tenemos ya un problema en cuanto a presupuesto. Lo otro es que no encontremos lo que estamos buscando. Al final, el proceso se quedó desierto. Cuando se deja de hacer estas compras, estas adquisiciones por el Estado, no es que la entidad se esté ahorrando, señores. Lo que está ocurriendo es que este insumo no está llegando al área usuaria, ¿no?, y por ende no se va a poder realizar las actividades, las tareas que ellos requieren para cumplir determinados objetivos. ¿Y quién se perjudica? Son los usuarios, los beneficiarios. Ese es el verdadero problema, señores, ¿no? Más allá de ver solamente las cuestiones del gasto. Entonces, este tema del control interno es clave, ¿no? Es clave para mitigar riesgos, es clave para asegurar una adecuada gestión en la institución. Es por eso que hoy por hoy se está demandando muchísimo este tema.
y asimismo ustedes aseguran que no se vean perjudicados por un proceso administrativo que pudieras perseguirles por temas de supuestos actos de corrupción. Tenemos también ahí varios especialistas que ven estos temas, revisen en nuestra página web que ahí lo van a revisar. Una vez más, ustedes tienen ya acceso a nuestra plataforma, pueden ingresar en este momento por favor, ahí está www.rc-medioconsulting.edu.pe, el usuario es consulting y la contraseña, ahí están viendo que es nuestro RUC. Usted ingresa, ahí van a ver las clases, al menos una sesión de cada una de las que nosotros acabamos de exponer. Finalmente, ya para concluir, también quiero darles algún alcance del estudio que para optar el grado académico hemos realizado, la gestión de la capacitación en el servicio civil. Bastante breve quiero ser, pero denles estos alcances por favor a la gente o al área de recursos humanos, ¿no? A los que se encargan de desarrollar los planes de desarrollo de personas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hacen estas acciones de capacitación, normalmente Servir, mediante Directiva 141, establece que las entidades públicas pueden presentar estos planes de desarrollo de personas, o sea, acciones de capacitación hasta el 31 de marzo de cada año. Pero tienen ellos un procedimiento, tienen una matriz, lo llaman la matriz del plan de desarrollo de personas, y ahí ellos establecen las acciones de capacitación, quiénes van a ser los beneficiarios, cuánto va a costar estos programas de capacitación. Pero a la luz de este estudio que nosotros hemos realizado, es mejor, y de hecho algunas instituciones ya lo hacen, es mejor, y lo de esta recomendación, realizar esta matriz. Esta matriz tiene mi autoría, no lo he sacado de ningún lugar, pero tiene una situación muy lógica, ¿no? Por ejemplo, toda entidad pública, ¿no? Tiene un instrumento de gestión, los planes estratégicos institucionales. Producto de ello, tenemos los planes operativos institucionales. En los planes estratégicos tenemos objetivos estratégicos que tenemos que cumplir año a año, porque estos son multianuales, ¿de acuerdo? Entonces, la institución tiene dos tipos de prioridad. Uno, que son orientadas a la población a la cual la entidad sirve, en otras palabras, son los órganos de línea, ¿no? Si es un hospital, estos serán pues las diferentes áreas que brindan la atención directa a los pacientes o a los que vienen a atenderse al hospital. Y el del tipo 2 están orientados al fortalecimiento institucional, es decir, a las personas que trabajan en las áreas de soporte. ¿Quiénes son? Los que están en el área administrativa, ¿no? Vale decir, administración, logística, personal, tesorería, almacenes, patrimonio, etc., ¿no? Entonces, normalmente estos objetivos están distribuidos así. El mayor peso, casi el 80%, ya revisando estos documentos de gestión de las instituciones, el 80% de estos objetivos apuntan a que se logren los objetivos por el cual la institución presta un determinado bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, un hospital que brinda servicios tiene una meta. Vamos a decir que su meta sea atender a 10.000 personas, le pongo un número, al año, de un paciente con una determinada enfermedad. Entonces, esa es una meta. Entonces, todos estos objetivos del tipo 1 están orientados al logro de esos objetivos. Cada uno de estos objetivos estratégicos tiene unas actividades, unas tareas que realizar. Por lo tanto, las acciones de capacitación que se tienen que desarrollar tienen que estar orientadas a que estas acciones estratégicas se logren con la mayor eficiencia y eficacia. Entonces, cada acción de capacitación tiene que estar vinculada necesariamente para el logro de estas acciones estratégicas, vinculadas a sus objetivos estratégicos. Así nosotros tendremos, ¿no?, acciones de capacitación que respondan a las necesidades del cumplimiento de objetivos de la entidad.
¿Qué es lo que pasa normalmente, señores? Y eso lo hemos visto en el estudio. Es al contrario. El 80% debería estar enfocado a las acciones de capacitación del tipo 1. Sin embargo, y el 20% debería estar orientado al tipo de acción de capacitación del tipo 2, es decir, para el fortalecimiento institucional. En la práctica, ¿qué ocurre? Para estos señores muy poco se realiza, o sea, ni el 20% será demasiado. Casi todo el presupuesto que utilizan para capacitación está orientado al tipo 2, lo cual no está bien, porque lo que buscamos, ¿qué cosa es? Lo que nosotros estamos buscando es que la institución logre objetivos, pero estos objetivos se concretizarán cuando se brindan mejores bienes y servicios, o sea, de mayor calidad y en mayor cantidad. Entonces, así aseguramos dos cosas. Uno, mejor ejecución del gasto. Y dos, calidad en el gasto público, que el Ministerio de Economía hace tiempo está hablando, ¿no? Que no solamente hay que gastar por gastar, sino tenemos que ver calidad en el gasto. Entonces, esta matriz también está con indicadores, porque sin indicadores no nos orienta si estamos logrando los objetivos o no. Estos indicadores son para acciones de capacitación. Uno de ellos es acciones de capacitación realizadas con respecto a las acciones de capacitación programadas. Así también yo podré ver a cuánta población estoy alcanzando con respecto a la capacitación. Y finalmente, el presupuesto ejecutado. Hay muchas instituciones que aprueban presupuestos, ponte de 1 millón para acción de capacitación, y al final del año no han ejecutado ni 50.000. Por lo tanto, estos indicadores ayudan a la institución ver el nivel de avance en cuanto a las acciones de capacitación. Termino. ¿Por qué es importante esto? Porque Servir, a través de un estudio que ha publicado en el año 2019, habla que cuando una entidad invierte en acciones de capacitación para el personal, se mejora dos cosas. Uno, se mejora la ejecución del gasto. Y dos, se mejora en la calidad del uso de los recursos públicos. ¿En dónde ha hecho este estudio? En los programas presupuestales. Más allá de decir que toda acción de capacitación sirve, por supuesto que sirve, ya se está aterrizando en cosas bastante concretas. Esto podría ser un aporte, hay mucho más por hablar, ya no nos da el tiempo, solamente queda agradecer cualquier tema que ustedes necesiten en acciones de capacitación, pueden contar con nosotros, tenemos todo un eje temático para cada uno de los temas, así es que señores, con nosotros siempre estamos ahí en la vanguardia de estos conocimientos. Si alguien necesita certificarse con respecto a este tema, pues siempre lo solicitan también. Esta conferencia es totalmente gratis, pero si alguien requiere esta certificación, ahí está el precio y también están las cuentas para que usted pueda depositar. Le agradecemos mucho por su tiempo, gracias. Cualquier consulta, duda que ustedes tengan, lo pueden consultar con Miriam, que tienen ustedes en su pantalla. Bien, una vez más, señores, agradecemos muchísimo su participación. Ya en otro webinar le estaremos contando algunos datos de evidencias científicas con respecto a lo que hemos encontrado en el estudio, y es data sumamente interesante, que no nos ha dado tiempo para poder revisarlo. Ya en un próximo webinar estaremos conversando estos temas. Asimismo, señores, ustedes tienen la posibilidad de suscribirse a estas membresías. ¿Cuál es el beneficio? Que por un pago anual tienes acceso a todos nuestros programas, que son más de 50. Con esto aseguras una capacitación permanente, son 617 soles anuales, ya no tienes que preocuparte por ninguna capacitación, porque aquí lo vas a encontrar todo lo que estás buscando. Y la mejor inversión que podemos hacer nosotros, creo yo, es en nuestro propio desarrollo, personal y profesional, ¿no? Ese es el conocimiento que nadie podrá arrebatarte, ¿de acuerdo? Y que podemos alcanzar muchísimos retos si nosotros así lo queremos. Muchas gracias, señores, una vez más por su tiempo. También agradecemos al doctor Guillermo, que nos ha compartido
la ponencia, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, señores. Buenas noches.